que ahí en René nos echó la mano a mí y a otras personas, a otros periodistas, otras personas que se dedican también al activismo, a la literatura. Nosotros nos denunciaron. Suena gracioso que en pleno 2023 pasen estas cosas, pero a nosotros nos denunciaron penalmente por el delito de difamación, porque, aunque usted no lo cree, en Yucatán aún prevalecen los delitos contra el honor, como si estuviéramos en la Edad Media, como si estuviéramos La difamación, si no me recuerdo. perdón, la difamación, que es parte de los delitos contra el honor. Y todavía prevalece la calumnia, la difamación y la injuria. Y bueno, pues por escribir notas periodísticas sobre hechos que ocurrieron, sobre protestas de unas personas en contra de otra persona, pues nos denunciaron penalmente por difamación. Y bueno, tú cuando te enteraste del caso, pues decidiste echarnos la mano, tú y otros abogados también, ¿no? Porque Sí, sí. éramos tantos, Sí, como 40, como ¿no? 40, ¿no? Entonces, Algo muy gracioso. varios grupos se dividieron, ¿no? Y tú fuiste parte fundamental de este caso. Y es increíble que todavía haya gente que piensa que se pueda criminalizar la libertad de expresión. Yo creo que algo que me llevo con esa audiencia que incluso hasta parecía... fue complejo porque tenía 40 personas que se dedican al ejercicio periodístico, cultural, artístico, en un asunto penal. Incluso la audiencia fue un poquito compleja, no sé si te acordarás. Sí, claro. Llegó a desbordarse incluso en ciertos momentos. O sea, era un capítulo de Rosa de Guadalupe, total. Pues sí fue particular, pero yo creo que lo importante fue el argumento que hicimos, a ver. Y yo creo que afortunadamente el argumento lo compartió el juez. Uno, existe el derecho de las audiencias de informarse y de ser informadas de asuntos de cuestión o de interés público, primero. Y eso no puede criminalizarse. Y ojo, hay que también señalar, fue la Fiscalía General del Estado la que dictó un no ejercicio. Así es. La Fiscalía... La Fiscalía dijo, aquí no hay delito. La Fiscalía fue clara. Del estudio del asunto, dijo, aquí no hay ni un delito. A mí me dio mucho gusto ver que la Fiscalía General del Estado haya abordado el tema desde la perspectiva de la protección a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. A mí me dio mucho gusto eso. Pero segundo, me parece que el argumento central fue, pues bueno, cuando el ejercicio, hay que decirle a las personas, ¿qué es el no ejercicio de la acción penal? El no ejercicio es cuando, pues, del estudio del caso, la Fiscalía o el Ministerio Público, pues, determina que no hay delito que perseguir, ¿no? O sea, por eso no hay que llevarse ante un juez y por eso no hay que judicializar. Pero ¿qué pasa cuando te dictan ese no ejercicio de la acción penal? La otra parte puede impugnar. O la víctima o denunciante más bien, puede impugnar la decisión. Y eso fue lo que nos llevó a una audiencia para debatir, pues, si había sustento en el no ejercicio de la acción penal o no. Finalmente el juez dijo, no hubo delito. Que a mí me parece interesante porque la mayoría de las audiencias de control, o sea, esas se llaman estas audiencias que revisan este no ejercicio, la mayoría, pues sí, revierten el no ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay deficiencias, etcétera. Pero en este caso, me parece que los argumentos que hicimos de que, uno, existe el derecho de las audiencias de enterarse de los asuntos públicos o de los asuntos de interés. Dos, no se puede criminalizar la labor periodística. La labor que ustedes hacen, que tú haces y que otras y otros colegas hacen, es tan fundamental para la democracia porque ejercen el derecho de acceso a información, de la libertad de informarse. Entonces, ese fue uno de los argumentos. Y segundo, pues ya habían muchos precedentes, no solamente... Claro, y a nivel federal desde el 2007 ya no existe el delito de difamación en México. Déjate eso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha hablado de que, ojo, por más que exista el delito, tenemos que entender el contexto en el cual se denunció y si es en ejercicio de labor periodística, hay que tener reservas, ¿no? Y incluso también hay precedentes a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, hay todo, es algo global y no es nuevo. Incluso no estábamos encontrando el hilo negro. Era un asunto que ya se había discutido y analizado en otras cortes. Fue una pérdida de tiempo.